Hola, mucho gusto a todas las que están aquí escuchándonos el día de hoy. Hoy estamos con un programa más. Me presento nuevamente, soy Fénix. Este es un espacio seguro, un espacio donde escuchamos historias reales sin juicio. Historias de mujeres que atraviesan maltrato en su matrimonio o en su relación y que hoy están reconstruyéndose. Si tú que nos escuchas y estás viviendo algo similar, quiero que sepas algo desde ahora. No estás sola. Gracias por estar aquí el día de hoy a todas ustedes y sobre todo a esta gran mujer. Hoy nos acompaña Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy contenta y muy agradecida de estar aquí. Gracias por el espacio. Muchas gracias por recibirme. El gusto de verdad que es nosotros, para nosotros, porque realmente no es fácil dar este paso, no es fácil Así abrir tu es. corazón, abrir tu vida, abrir momentos y situaciones que has vivido y que tal vez has mantenido ahora sí que muy en tu interior y que hoy decidiste platicarlo para que otras mujeres que a lo mejor tal vez están viviendo lo mismo que tú tengan este respiro, tengan esta esperanza que sí hay un final feliz, sí hay un final a donde recorrer y sí se pueden hacer muchas cosas. Claudia, quisiera brevemente que me platicaras. ¿A qué edad comenzó tu historia? Muy chiquita, muy chiquita. Yo crecí en el entorno de mi familia hasta los 4 años y a partir de esa edad llegó mi agresor a mi vida y a partir de esa edad él empezó pues a violentarme de muchas formas. Muy chiquita, Muy Claudia. chiquita. ¿Y cómo estaba conformada tu familia, Claudia? Originalmente, mi mamá, mis abuelos, mis tíos y yo, nada más, porque pues mi papá eligió no estar en mi núcleo Ok, desde los 6 meses de edad. ok, Él se fue por em, sugerencia e impulso de su propia familia, de su mamá y de su hermano. ok. Lo sacaron del país porque decían que yo no era hija de él. eh, y bueno, pues ese era mi núcleo, ¿no? Mi mamá, mis abuelos y mis tíos, hermanos de mi mamá. Y como muchas mujeres valientes, tu mamá te sacó adelante. Sí, por supuesto, ella era la que salía a trabajar, seguía estudiando. Tenía poco tiempo para estar conmigo, pero el poco tiempo que tenía lo utilizaba para, pues, cuidarme, procurarme, llevarme a pasear. O sea, mis recuerdos de la primera infancia con mi familia, incluyendo obviamente a mi mamá, fueron increíbles. O sea, yo era una niña, o sea, hasta me decían, ¿no? Y esa fue una de las excusas de mi agresor, que estaba muy consentida. Entonces yo vivía muy feliz, estaba muy contenida, muy procurada, protegida hasta ese momento. Claro, él llamaba consentida a simplemente ver una niña feliz. Así es. Ok. Y tú recuerdas a tus 4 años eh, un momento en donde dijiste, esta ya no soy yo, me acaban de cambiar. Porque a los Mm, 4 años todavía no identificas prácticamente que es tu agresor. Realmente no tienes todavía la madurez para saber qué está sucediendo. ¿Recuerdas así algo de es. cómo te sentías en ese momento? Am, pues no sé en qué momento fue, pero yo me empecé a sentir eh, desprotegida, con muchísimo miedo, por supuesto. No entendía lo que estaba pasando. Yo pensaba que eran muestras de cariño, por supuesto, y que era normal, pero al mismo tiempo me perturbaba muchísimo tener ese tipo de interacción con la persona a la que yo estaba empezando a ver como mi protector, una compañía segura. eh, Me choqueó muchísimo y el momento en el que yo empecé a disociarme, a sentirme no yo creo que empezó a partir de los 6 años. En ese momento yo ya me sentía no merecedora, veía la dinámica de otras personas, de otros niños con sus familias y pues ellos reían, corrían, jugaban, eh, recibían regalos, recibían atenciones de manera normal y a mí ya me daba vergüenza, me sentía
eh, pues me fui haciendo chiquita, Claro. literalmente, ¿no? Este, estaba muy enojada, demasiado enojada al grado de que ya en primaria, en segundo de primaria, de haber tenido calificaciones de excelencia mis primeros años, en el kinder y en primero de primaria, en segundo fue el cambio más radical que pude haber tenido, porque yo ya hablaba de creer en el diablo, de odiar a las personas, de haber sido una niña muy sociable, a querer hacerle daño a otros niños, porque no sabía cómo canalizar todo eso que a mí me estaba pasando. Estaba muy, pues, contrariada, ¿no? O sea, Ujú. sí quería tener ese núcleo, pero al mismo tiempo me choqueaba muchísimo tener que aceptarlo de esa forma. Claro. Y recuerdo mucho que cuando salíamos de casa, íbamos, no sé, a algún paseo, a visitar a mis abuelos, que era casi cada fin de semana, yo volvía a ser yo. O sea, para mí, incluso hasta el día de hoy, el estar en esa casa donde yo crecí, me ancla de nuevo a esa niña Te feliz trae que sí fui. sentimientos, Muy buenos, me da claro, paz. A te da pesar de paz. que ahí empezó todo, a Ok. pesar de eso, pero también como que en mi inconsciente pesa más los momentos buenos, como que me aferro más a esos momentos buenos que también viví allí y hasta el día de hoy es como mi refugio. Entonces me acuerdo que íbamos allí, que íbamos a paseos, a parques de diversiones y yo era feliz. Pero ya en el camino de regreso a donde estuviéramos viviendo, porque rentamos en diferentes Ujú. lugares, pero ya que íbamos de regreso, wow, el sentimiento era aplastante, porque sabía que ya estaba regresando a ese espacio en el que me anulaban, me castigaban, me golpeaban, abusaban de mí y no había quien me defendiera. Entonces, Entonces, a esos lugares donde ibas a los parques, él no iba. sí iba, Mm. pero mi mente se dispersaba en que estaba en otro lugar y ahí no me Ok, podía hacer daño. porque era público. Era público, exactamente. El problema era al llegar nuevamente a A tu casa. casa. Ajá. Ok. Entonces, hasta el día de hoy prevalece ese sentimiento. Estar en mi casa es así Sí, como que no, prefiero siempre. estar fuera. Ajá. Y Claudia, ¿no sentías la necesidad de decírselo a alguien, de contárselo a alguien? Sí, incluso se lo decía a él. Yo le decía, es que tú no eres mi papá. Y cuando yo crezca, te voy a correr de mi casa. Y se lo voy a decir a mis abuelos, a mis tíos, etcétera. Y este señor me decía que yo podía hacer lo que quisiera, que se lo podía decir a quien yo eligiera y que no me iban a creer, porque sabían todos que yo era una mentirosa, porque así me había él plasmado, con todas las personas, incluso de mi núcleo familiar. Entonces ya ellos habían adquirido esa conciencia de mí, este, y me decían, es que ya pórtate bien para que tu papá no te regañe, porque ya empezaron toda la dinámica familiar a asumirlo a él y a ponerlo como mi papá biológico. O sea, ya el real Sí, sí. empezó a dejar de figurar e incluso hubo este cambio de identidad, ¿no? Ok. O sea, a mí a partir de los 5 años ya no soy eh, Claudia Ujú. López, ya soy Claudia Ok. Fernández, Ok. al señor Fernández. Este, entonces, sí, sí tenía yo el impulso de hablarlo, pero me frenaba esa, pues, restricción que él me ponía al decirme que no me iban a creer, porque ya veían que yo era muy Y tú al estar mentirosa, tan ¿no? chiquita, obviamente es verdad. Si yo hablo, no me van a creer. Así es. Tus cambios de comportamiento, tus tíos, tus tías, tu mamá, ¿lo notaron? Eh, yo creo que sí, pero al haber crecido en un entorno tan complicado con el alcoholismo de mis abuelos, aprendieron a que callar era mejor para no hacer conflicto. Entonces, yo creo que sí, fue muy notorio el cambio,
pero nadie se atrevió a hacer nada o a decir nada porque pues al menos yo ya tenía una familia completa. Entonces, para no hacer eh, caos al respecto y no romper, digamos, esa estabilidad que ya tenía yo, no dijeron nada. O sea, Entonces, ya después sí, tu familia ya venía de una cuestión familiar difícil, sí, por complicada, supuesto. de alcoholismo de tus abuelos, Sí, que tal vez había situaciones que ya, pues tu mami y tus tías eh, lo habían solucionado así es. de esa manera, ¿no? Callando. Callando, Al así es. momento en que llega el problema y la situación del abuso hacia ti, Ujú, creyeron que fuera más conveniente así es, el callar. sin duda. ¿Cómo te hace sentir eso? Mm, yo empecé a estar como adormecida, como, no sé, o sea, como que yo empecé a bloquearme muy chica. Ujú. Entonces empecé a normalizar esa situación. Así que para mí mis fugas eran cuando iba a casa de mis abuelos, como a partir de los 6 años nos incorporamos a un club deportivo y bueno, o sea, yo ahí era así como que ahí me olvidaba absolutamente de todo y en la escuela también. Entonces tenía como que esas tres fugas y ya cuando regresaba al entorno de casa pues era así como que, pero lo Nuevamente. normalicé, o sea, empecé como que a integrar todas esas dinámicas en mi consciente e inconsciente y era como lo normal, así me tocó a mí, ¿no? En la escuela, Claudia, los maestros que se dieran cuenta de algo, Sí, te decían algo. la única fue la maestra de segundo grado que sí mandó llamar a mi mamá para decirle que cómo era posible que aceptaran eso en mi conducta, que por qué no me llamaban la atención, que cómo era, que aceptaban que yo dijera que creía en el diablo, etcétera, pero nada más. O sea, cuando empecé a orinarme en la Ajá, escuela, ajá. por lo que optaron fue por ponerme pañal. ¿A qué En edad? primaria, en Ujú. primero, no sé si en segundo, no recuerdo bien, pero pues fue más fácil, ¿no? O sea, eh, pues mamá estudiaba psicología, entonces había como que esos patrones, pero eso yo lo supe hasta que crecí, ¿no? O sea, ya sí pudo haberse dado cuenta, pero tenía todo este patrón de la indefensión aprendida, entonces pues no vamos a hacer ruido, mejor te ponemos pañalito y seguimos todo Y seguimos normal. hablando. Ajá, Hago hincapié en esto, Claudia, porque qué importante es que los adultos que estamos alrededor de niños chequemos que las conductas, y a veces el niño que se está sintiendo, más bien que se está portando mal, que a lo mejor está tratando de llamar la atención, pues es un pedido de auxilio, así es. ¿no? Están Sí, por pidiendo supuesto. ayuda y es importantísimo hacer esta reflexión, pues en general, todos los que somos papás, a los maestros en las escuelas y analizar un poquito más de profundidad qué hay más allá. Por supuesto. Entonces, sobrellevan esto de esta manera con el silencio. El Ujú, silencio, tú sigues sufriendo este abuso toda la primaria. sí, Llega la secundaria. ¿Y qué sucede, Claudia? ¿Hay algún cambio o todo permanecía exactamente igual? todo permanecía exactamente igual. Lo único que empezó a ser diferente, pues fue que yo empecé a desarrollarme. Ujú. Entonces, pues él seguía muy cómodo, seguía feliz pudiendo verme, tocarme, explorar mis cambios. Que yo notaba que había mañanas de los fines de semana que él se metía a mi cuarto, de repente se metía a mis cobijas para despertarme. Sí, como que disfrazaba mucho sus agresiones en ser como muy alegre, muy juguetón, etcétera, pero aprovechaba así como que esas ventanas de oportunidad para levantar mis sábanas y ver cómo iba mi desarrollo, ¿no? Entonces, ese fue el único cambio, pero todo lo demás siguió igual, ¿no? O sea, yo mis fugas en la escuela, en el club, en las visitas a familiares, en fiestas todavía no, pero esas eran como que mis oportunidades de decir o de pretender ser normal, ¿no? Y regresaba a la casa y era lo mismo, porque aparte
de las agresiones sexuales, era una persona muy violenta emocionalmente, muy violenta. O sea, jamás él, yo creo que es una persona con una sociopatía o una psicopatía, no sé si él ya nació así o se desarrolló, pero su narcisismo es tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, no había cosa que yo hiciera o que mi mamá o mis hermanos hicieran que fuera suficiente para él. O sea, yo me esforzaba porque a mí me encantaba estudiar por sacar buenas calificaciones y era así de, saqué 10, exenté. Y la respuesta era, pues, sí, pero es tu obligación, es tu responsabilidad. O sea, nunca hubo un reconocimiento, algo que compensara todas esas agresiones, ¿no? Entonces, mm, pues fue difícil, pero O sea pues que aprendí a normalizarlo, tú a ¿no? lo Eso mejor fue lo estabas que, buscando compensar el claro, reconocimiento sí, pues, con la escuela, con buenas notas, así buenas es, calificaciones en la escuela, esperando compensar lo otro. Y sin duda. no lo encontrabas. No, no, nunca. No, esa validación nunca llegó. Em, y empecé a pagarme cada vez más porque yo veía, por ejemplo, las chicas en el club, ¿no? Que pues eran chavitas así de familias bien, que tenían todas sus necesidades cubiertas, que hablaban de la fiesta con el tío perenganito, pero que iban a la reunión de no sé qué. Y a mí me costaba mucho trabajo compartir acerca de mi experiencia porque todo era horrible. Entonces, eh, me refugié mucho en ser la chistosa, en ser como que el patiño del salón, de mi grupo de, este, pues empecé a destacar también en los deportes, en mi grupo de aeróbics, en mi grupo de gimnasia, de voleibol. Yo era así como que la chistosa, como para desviar la atención de las pláticas familiares que yo no podía compartir como las otras personas, ¿no? Entonces, Buscaste equilibrar de esa forma. necesitaba compensarlo de alguna forma. O sea, eh, pues tengo un cerebro al que agradezco mucho porque me ayudó bastante, ¿no? A compensar todo eso y no se desvió a otro tipo de condiciones. O sea, sí, obviamente es indudable, ¿no? Que hasta el día de hoy cuento con eh, border, ansiedad, depresión, crisis de todo tipo, pero me he mantenido como que en una línea de estabilidad a pesar de eso, ¿no? Y Claudia, ¿cuánto tiempo duró este abuso de parte de los 4 años a... Hasta los 20, 21 que empecé a ir a terapia por sugerencia de mi mamá, luego una tía que ya, pues por toda la problemática de mis abuelos en casa, empezó a ir a grupos de familiares de alcohólicos, empezó a ir a terapias. Y entonces como ella vio que eso le ayudaba, quiso acercarme, ¿no? Por la petición de mi mamá, alguna ayuda para pues ver qué era lo que estaba pasando, porque ellos no tenían la capacidad de hacerlo, porque jamás hablaron, jamás se acercaron a decir, te voy a sacar de ahí, yo te rescato, yo te defiendo, jamás lo hicieron. Entonces la forma que ellos tuvieron de mm, tratar de compensar esa situación fue acercándome a una terapia que agradezco infinitamente hasta el día de hoy. Y cuando llegas a esa terapia, Claudia, ahorita que comentas que lo agradeces infinitamente, claramente fue liberador. Y ahí fue cuando por primera vez le externaste a alguien Sí, lo que estabas viviendo por tantos años, prácticamente toda tu vida. así es. Fueron 16, 17 Sí, años de oscuridad, literalmente. Y yo iba por otra cosa. Yo iba porque en la escuela, desafortunadamente destaqué muchísimo. Me encanta estudiar, me encanta adquirir conocimiento. Entonces, pues evidentemente al ir avanzando en los niveles educativos, llega un punto en el que pues, tienes que exponer
o tienes que dar una disertación. Y eso a mí me imponía a un grado enfermizo. Yo decía, pues que cómo, o sea, si sí tengo el conocimiento y tengo la capacidad y tengo la habilidad de armar las ideas, increíblemente no puedo, o sea, me paraliza, ¿no? Y eso fue lo que me hizo acercarme y decir, va, órale, que me habían intentado llevar a una latín, que es Ujú. ayuda para familiares alcohólicos, pero en adolescentes, no prosperó. Y cuando voy con esta terapeuta para esta cuestión de la parálisis a la hora de expresarme en público, pues empezó obviamente a ir más a profundidad, empezaron a salir cuestiones que me choqueó muchísimo. El enfoque que ella aplicó en mí fue Gestalt. Ok, Es muy profundo, muy, muy profundo, sí. y va a la raíz del síntoma. Entonces, yo empecé a hablar de dificultades a la hora de hablar en público por inseguridad, por temor. Y entonces cuando ella empieza a indagar acerca de cuál fue la primera ocasión en la que yo recordaba que había tenido el primer episodio, pues surgió los señalamientos del señor Fernández, su falta de aprobación, em, y episodios en mi niñez. Entonces, yo tenía los ojos cerrados, no lo recuerdo muy, con mucha precisión, pero me venían flashazos de imágenes de los primeros episodios con esta persona. Entonces, me choqueó tanto que abrí los ojos y le dije, oye, estoy recordando esta situación. Que él llegaba, se metía al baño, me restregaba su cuerpo. Yo era una niña de 5 o 6 años. Empecé a recordar las veces que se metía a la cama donde dormíamos los tres, mi mamá, esta persona y yo, y me empezaba a hacer tocamientos y empezaba a decirme que me había portado muy bien y que me había ganado que yo le realizara sexo oral. Entonces fue tremendo, ¿no? Empezar a tener esos recuerdos, más bien era como confirmarlos, porque allí estaban Pero tú los muy habías vagos, escondidos. estaban Por bloqueadísimos, protegerte, por los supuesto. bloqueaste. Así es, Y en terapia, cuando estabas ya así es, hablándolo, fue cuando salieron a la luz. así es. Ajá. Sí, sí, para mí fue un golpe en la cara durísimo, pero al mismo tiempo yo decía es que al hablar de esto estoy mucho más ligera, me gusta cómo me estoy sintiendo, me está liberando mucho, entonces continué haciéndolo. em, y al poco tiempo de esa terapia, creo que pasó como unos 8 meses 8 meses de aproximadamente. terapia. Ujú. Entonces sí, elegí hablarlo, no con mi mamá. Sinceramente me costó mucho trabajo porque yo decía, bueno, es que ella me va a decir que, pues sí, pero mejor vamos a dejarlo así para no hacer más problema. O sea, yo tenía muy arraigado esta parte de no defenderse para no hacer problemas, ¿no? Ujú. Entonces elegí decírselo a mi abuela materna, entonces descansé, porque ella sí sabía defenderme. Entonces eh, elegí una reunión familiar, la saqué de la reunión y le dije, oye abuelita, pues hay algo que quiero hablar contigo, que pues me han preguntado mis tías y yo había elegido callarlo por miedo, por que estaba bloqueada, pero lo que ellas me preguntaban, que si estaba todo bien, que si me maltrataba señor Fernández y yo le decía que no, pues sí pasó. Y bueno, ahí me tendía a decirle, él me hizo esto, me tocó así, fueron tantos años, etcétera. Y ella tuvo la reacción que yo esperaba y que yo decía, necesito ver un miembro, por lo menos uno, de mi familia que diga, me hierve la sangre y te voy a defender y voy a dar la cara por ti, porque nadie lo ha hecho. Entonces, ella tuvo esa reacción. Me,
me liberó mucho. E incluso ella, Entiendo, son con momentos ese, muy difícil y más recordarlo. con ese carácter tan, pues no agresivo, sino muy Guerrera, valiente, una guerra. Ella fue custodia del reclusorio oriente. Ella sabía manejar armas y tenía muchos contactos pues, no muy éticos, que digamos, ¿no? Y dijo, tú nada más dime, yo doy la instrucción de que le pongan una calentada a ese cabrón. Y si se les paso la mano, se les paso. Pero yo no quise, porque yo decía, es que cómo voy a dejar que ella cargue con eso en su historia, en su conciencia, y pues yo también, o sea, no, no vale la pena ensuciarse las manos por una persona tan miserable. Y le dije que no, pero pues ahí se destapó la bomba, ¿no? A partir de ese momento me sentí ya más segura y más respaldada. respaldada y firme en decirnos que yo no tengo por qué seguirlo callando. Esto no puede seguir en el silencio porque él está muy cómodo. Porque yo no sé de qué otras personas vaya él a abusar en su haber, ¿no? ¿Él seguía Entonces, viviendo contigo? no, 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 a partir de, creo que yo tenía ya 25, 26 años, o sea, todavía pasaron unos años más, para que mi mamá se divorciara de él. O sea, no, por supuesto, él ya no siguió con nosotros, pero tampoco hubo un proceso, legal en su contra, porque cuando yo me acerqué a, ay, es una asociación que está en Pestalo, si no recuerdo el nombre. Ujú. Me pedían fechas y horas exactas de todos los episodios. Entonces yo dije, o sea, ¿de qué hablan? ¿Cómo voy a recordar y cómo voy a tener veracidad en este tipo de pruebas que me están pidiendo? Entonces desistí de la denuncia, pero lo hablé por todos lados. Lo hablé con su mamá, con su hermana, con mi familia, por supuesto. Y entonces ahí fue que se destapó que él espiaba a mis tías en una regadera, que tenía esta fascinación por páginas pornográficas infantiles. Se lo había compartido a uno de mis tíos. Y entonces hubo pues un destape, ¿no? También colectivo, muy duro, porque pues yo dije en ese momento, bueno, y si ellos veían todo esto, ¿por qué no? Que no les sacudió sacarme de allí, Claro. que nadie hizo nada por rescatarme, pero bueno, eso es parte de toda esta dinámica de patrones, aprendidos, heredados, no sé, que nadie tuvo el valor de romper, ¿no? Hasta que llegué yo, eh, Y y lo viste esa hablé. valentía de hablarlo y de Sí, decirlo. ¿Cómo fue la reacción de su familia? yo estaba embarazada. ¿De él? No, para nada. Ok, No, 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 nunca hubo una interacción, de ese tipo, ¿no? ok, De penetración, no, no. No, del que fue mi esposo, el papá de mi ok. hija. Él me acompañó junto con mi mamá. Fuimos a casa de su mamá. Él estaba presente. Lo confronté. Le dije, tú me hiciste esto y esto y esto y esto. Y me decías tal y tal y tal. Y él se justificó con su mamá. Le dijo, es que ella tuvo la culpa porque ella me buscaba y me provocaba. Y la mamá, o sea, se quedó en shock. Y lógicamente le dijo, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo es posible que tú me estés diciendo eso y por mucho que ella te haya provocado, te haya buscado, tú eras el adulto? ¿No? Entonces, pues bueno, ya lo admitió. Sí, sí lo hice. Sí, sí lo hice.
pues perdón, ¿no? No, no, su palabra fue, pues discúlpame, pidió una disculpa. O sea, su arrogancia, su narcisismo no le permite ni, despojarse tener un poquito de humildad. No, no, no pudo, no, y hasta la fecha no puede, no tiene contacto con mis hermanos por ese orgullo, porque él se justificó también con ellos diciendo que eso, ¿no? Comentaba al principio que eh, él me hizo lo que me hizo Ujú. porque yo era una niña muy consentida. Esa fue su justificación. Entonces, este, pues sí, sí, su mamá sí reaccionó en ese momento, la hermana también llegó, de alguna forma le han dado la espalda, pero no han dejado como que de cobijarlo por eh, mantener su estatus y su reputación. ¿Él está solo? Él está Lo con pregunto una, porque puede haber otros niños en por riesgo. supuesto que sí, hay más niños en riesgo. Él se volvió a casar. Esta muchacha tiene 2 hijos. Cuando él llegó a sus vidas, la niña creo que tenía como 12 años. El niño como, no sé, 9. La verdad es que desconozco los detalles de ese nuevo núcleo. Pero, la muchachita eh, se embarazó, hubo otro niño. Se cría con él y con la esposa porque la muchacha se fue a trabajar. No hubo papá que se hiciera cargo del bebé. Pero pues ellos estuvieron también en contacto con él a edad pues temprana, entonces nosotros al haber roto la relación y la interacción con ellos, pues no sabemos, bueno, yo no sé si No, él, no hay una certeza de que puede estar abusando de no, otros niños. no, ni idea, Solamente que, cabe la posibilidad. claro, porque una persona que es así, vamos, es sumamente complicado, ¿verdad? Así es, y Que peligroso, cambie, peligroso, claro, que cambie patrones. así es. Em, regresando a lo que es tu historia, Claudia, ahorita que nos comentas que te casaste, hubo este momento en donde dijiste, por mí, voy a salir adelante por mí, Sí. y conociste al que fue tu esposo. ¿A qué edad? Yo tenía 24 años, él es 6 años más chico que yo. Bueno, es una repetición de patrones porque mamá también es más grande que mi papá biológico, entonces pues hay algo por ahí también, ¿no? En esa historia. Pero sí, yo tenía poco de haber salido de la carrera. Estaba recién graduada, entré a trabajar, me empezaba a ir súper bien, tenía muy buenos sueldos, encontraba trabajo rapidísimo, estaba yo muy contenta. Y pues empezó como que una etapa de bonanza, mm, unos cuantos años. Este, y pues fueron años muy felices que pues agradezco mucho y que hasta el día de hoy pues conservamos una muy buena relación. Él y yo sí hubo una pequeña distanciamiento, pero pues a razón del trabajo que emocional y de conciencia que hemos hecho, pues ya están mucho mejor las cosas. Este, él fue un gran apoyo para mí en esos momentos. ¿Tú atribuyes que el haber recibido terapia te ayudó a poder, pues, reconstruir tu vida con él y poderte casar, tener tu hija? Pues sí fue un efecto de haber acudido a terapia. Sin embargo, yo necesité y necesito hasta el día de hoy seguir teniendo acompañamiento porque hay pues episodios que están muy este arraigados en mi conciencia y en mi inconsciencia también, que me dificultan ciertas dinámicas de vida, ¿no? O sea, el tema del trabajo me cuesta mucho esfuerzo. El tema de las relaciones con figuras de autoridad y figuras masculinas son difíciles. Em, pero sí hizo un cambio, sin duda hizo un cambio que disfruté mucho. Fue muy breve porque necesitaba, como te comento, continuar con el acompañamiento, pero me volví a ver. O sea, después de ese acompañamiento volví a ver.
por muy poco tiempo otra vez esa Claudia feliz. Se come la vida a bocados. De tan feliz que es. Y por eso estoy aquí, porque quiero volverla a ver. Que no la encuentro. La vas a encontrar, Claudia. Yo te lo aseguro que la vas a encontrar. Porque te arrebataron tu niñez. Te arrebataron tu adolescencia. Sí, Pero el futuro solamente depende de ti. así es. Y hay muchísimas mujeres, muchísimos hombres también, que estoy segura que estamos aquí para darte la mano y para acompañarte en el camino. Muchas gracias. Sola no estás y se va a encontrar el camino. Hoy, si bien es fuertísimo, es sumamente complicado el tocar este tema, Sí, el que te muestres tan vulnerable en una situación, eh, pues como la que estás viviendo, creo que también es liberador. Y creo que sí, también, eh, pues en un momento platicaremos también de eso, de cómo te vas sintiendo al estarlo platicando, al estarlo hablando, al tener voz, porque creo que sí, es súper importante que sepas que aunque pasaste por mucho tiempo de silencio, ese tiempo ya acabó. La guerra ya terminó sí, y hay que regresar a la vida que tiene unos colores maravillosos y tiene cosas increíbles para ti. Em, lo bonito que ahorita platicas es que encontraste esta persona, sí. encontraste a la persona con la que te casaste Ujú. y que te dio este regalo maravilloso que es, o sea, que es tu hija. Y eso, digo, todas las que somos mamás, qué fortuna tan grande. Por supuesto. Y quiero entender al momento que tú me estás diciendo que fue una gran persona y que hay una buena relación, Sí, que ahí encontraste una buena persona, que si bien hubo su distanciamiento por otros motivos, no hubo violencia de ningún tipo, ni económica, ni emocional, ni física, simplemente también fue un momento de paz. así es. ¿Qué fue? ¿Extrañarías que esa relación estuviera todavía en pie? Eh, sí hubo un momento en el que lo consideré y lo planteé, lo puse sobre la mesa y no se logró, pero hoy entiendo que fue un ciclo que tenía que terminar. O sea, que nada más cumplió con esa parte de que los dos lográramos pues, algo tan maravilloso que fue tener a nuestra hija, que amamos profundamente y disfrutamos muchísimo y que también pues hay ciertas situaciones que ella también viene arrastrando, ¿no? Que heredó incluso, ¿no? De esa situación que yo viví, pero tiene todo por delante y todo nuestro apoyo y toda nuestra, pues, valentía, ¿no? Al hacer frente a este tipo de cosas, porque él estuvo allí para apoyarme en su momento y yo hoy estoy saliendo nuevamente porque he tenido el impulso de hacerlo y encontré a ti. Muchísimas gracias. Em, y pues hay mucho, mucho por hacer, ¿no? O sea, ya no viene a hablar. eh, pues somos, yo creo que tres Claudias, ¿no? La niña violentadísima, la joven que no hallaba su camino, pero que tenía todo ese impulso y toda esa fuerza de vida para salir a mostrarse al mundo, y la adulta que hoy es, y que tiene muchos sueños, muchos proyectos que se han quedado como que en ese baúl, pero que tienen que salir porque no nada más es una, yo creo que muchas personas que vivimos este tipo de situaciones no salimos a hablar por nosotras mismas nada más, sino por darle ese impulso a quienes no han tenido el valor o el apoyo para poder salir y decir, esto no está bien, esto no es correcto, esto no tiene por qué pasarlo a nadie más. Y no seguirle dando la comodidad de ese silencio a las perpetradores, ¿no? O sea, no nada más es por uno mismo, sino es por el colectivo que necesita voz, que necesita fortaleza y para evitar los que puedan seguir.
Fíjate, Claudia, que yo también veo una Claudia mamá llena de experiencias, llena de, pues si bien experiencias muy complicadas, que, que tiene la oportunidad de abrirle un camino a su hija que tal vez esa Claudia no tuvo Así y que tú es. hoy tienes esa posibilidad. Em, Son situaciones complejas, complejas de tratar, pero te veo tan esperanzada en el futuro. Te veo con Sí, tanta hambre y tantas ganas de vivir, de sí, rehacer tu vida. sí, sin Y duda. al rehacer tu vida no estoy hablando de tener ninguna pareja ni nada, porque el rehacerse uno como mujer también puede ser uno solo. Y creo que es el más valioso, Así es. el rehacernos uno desde adentro, Ujú. ver el valor, ver que nadie puede venir a dañarnos, nadie puede dañar nuestro corazón. Nadie Así puede es. dañarnos físicamente y eso es lo que veo en ti, veo esa chispa que todavía está y que estás dispuesta y que estás buscando puertas Así es. para que se Sí. abran y tener esa oportunidad. Sí, y fíjate que yo hace no mucho, hace unas 3 semanas rogaba así de que por favor necesito reorganizar mi vida, ¿no? O sea, eso lo venía yo pidiendo, ¿no? Porque mi trabajo, pues hay ciertas situaciones y ya no tiene como que ese eh, valor tan significativo para mí. Yo necesito algo más que un trabajo, nada más una rutina cotidiana. Y resulta que estaba yo tan frenética en esta petición que no sé de dónde allá arriba o la vida me dijo, ok, está bien, vamos a detenernos para que te reestructures. Y me rompo el pie. Y entonces todo este tiempo ha sido de introspección, de retomar esos proyectos que ahí se han quedado que necesito, mi vida necesita ese impulso nuevamente. Entonces, pues hay un camino que desaprender para trazar el nuevo. Y entonces, pues esta primera piedra es increíble. Tal vez hay Hermosísima. veces que corremos, todo el tiempo corremos, todo el tiempo tenemos prisa, todo el tiempo también yo lo he llegado a pensar que tal vez es una manera de callar nuestra ansiedad, ¿no? De ir, y mientras más rápida sea la vida, menos tiempo de pensar tenemos. Exacto. Y, y sí, la vida a veces te dicen, calma, Ok, a ver, ya. para, Hasta aquí. ¿no? Ajá. Platicando contigo, bueno, en las múltiples conversaciones que tuve la oportunidad de tener previamente contigo, me decías, es que me rompí el pie, me cuesta trabajo, pero aún así dijiste, yo quiero Voy estar a ahí ir. y yo voy a Así ir. es. Eso habla de que tienes una guerrera por dentro. Sí, sí, sí. Y eso de verdad que me llena de orgullo y me llena de admiración hacia ti, después de Muchas todo lo gracias. vivido, que si bien pues no se le desea a nadie, pues No, lo experimentaste, pasaste por así ello es. y hay Sí, que salir hay una adelante. razón. Hay algo que tal vez tú digas, híjole, me gustaría decirle a aquella mamá, a aquella maestra, a aquella persona que esté alrededor de un niño, de una Claudia. Imaginemos y vete tú, vete tiempo atrás, Claudia de 4 años, 5 años, incluso 6 años, en donde ya te llamaban para la primaria, que ¿por qué decías esto? ¿Por qué te portabas mal? Regresemos a esa parte. ¿Qué le dirías a tus tías? ¿Qué le dirías a tu mamá? ¿Qué le dirías a esa maestra? Pues que el riesgo más grande no es el que no te escuchen, no es el que no te crean. El riesgo más grande ya lo está viviendo esa infancia. Y entonces, todo lo que no hagan en el momento por ese niño, por esa niña, va a repercutir para toda su vida. Pero no nada más impacta a esa pequeña vida, sino al colectivo de la familia, porque siempre se van a recriminar. ¿Por qué no hice nada en su momento? Entonces, lo mejor es correr el riesgo, que realmente el riesgo es ese, ¿no? El no hacer nada y seguir permitiendo que ese niño, esa niña siga sufriendo algo que no tiene por qué vivir.
Ningún niño merece vivir una situación de ese tipo, ninguno. Y el peor de los escenarios, pues lo vemos todos los días en las noticias, ¿no? O tal vez el mejor, o sea, no sé qué sea mejor, si salir con vida de esa situación y padecerla toda el resto de tu existencia, o que te quiten la vida y dejes de sufrir. O sea, cualquiera de los dos escenarios es pésimo, es horroroso pensar nada más en ello. Entonces, si tienen señales de alerta, escúchenlas, rescaten esos Poner niños. atención, ir más allá Así es, de lo así que, es, de lo que se está viendo a simple por vista. supuesto. Y si pudieras hablar contigo misma, con la Claudia de 16, 17 años, ¿qué consejo le darías? Mm, Le diría que estoy súper orgullosa de ella, que al final sí logramos correr al señor Fernández de la casa y de nuestra vida, y que estoy muy agradecida con ella porque su chispa, su encanto, esa luz tan maravillosa que ella tiene, a mí me ilumina hasta el día de hoy, y que le agradezco profundamente, que sí puede, con todo y las dificultades y las limitaciones que dejó esa experiencia, sigue caminando. ¿Y hay algo, Claudia, que a lo mejor esté dentro de ti, que no le has platicado ni en terapia, o a tus familiares, o incluso aquí que no te haya preguntado y que digas, es que hay, yo quiero todavía decir esto, me falta platicar esta parte, este sentimiento, esta situación? ¿Hay algo que quisieras que esté dentro de ti, que te falte platicarlo? Recuerda que allá afuera hay muchas mujeres que tal vez sus hijos, sus hijas están viviendo una situación similar. Y recuerda que allá afuera a lo mejor también hay adolescentes, hay niñas que nos están escuchando y que simplemente sienten que están en este laberinto negro que no tiene salida y que dicen, es que es una pesadilla y siento que no voy a despertar jamás. ¿Hay algo que quieras platicar? Mm. Yo creo que aún en esas circunstancias tan lamentables y tan densas que uno vive en esas circunstancias, este, siempre hay un pequeño rinconcito que te alivia, que te da paz, que te transmite esa esperanza de que hay algo más allá de ese túnel, de ese laberinto oscurísimo, que se aferran a eso, se aferran a ese rinconcito, aunque sea muy pequeño, aunque sea muy sutil, pero esas vocecitas que les dicen, sí, sí vas a salir de esto, que les hagan caso, porque em, de verdad siempre hay alguien, siempre llega una situación, una circunstancia, una persona, no sé, un núcleo diferente que sí te va a hacer salir de ese pantano en el que te sientes. Entonces, que no tomen decisiones desde esa desesperación. ¿Tú hubieras querido que alguien llegara y te dijera, háblalo, grítalo, no Claro, creas, no por es cierto, supuesto. nadie te va a creer mentirosa, Sí, háblalo? sí, por supuesto. Y como te decía, sí, hubieron momentos en los que recibía yo así como que esa pregunta, oye, ¿todo está bien? Pero yo no necesitaba una pregunta de todo está bien. Nos salimos en este momento, si ya no estaba alguien así con esa, Garra, ajá, con ese empuje, determinación. determinación. Yo creo que eso necesitamos las personas que estamos en esa situación. Pero al final, uno es quien llega con esa garra y dice, nos vamos a salir de esta situación y vas a superar toda esta negrura. Sí se puede. Yo creo que es uno mismo el héroe de su propia historia. En muchas de las ocasiones cuando no llega alguien externo, eres tú mismo y pues al final sí llegó y fui yo misma. Tú misma. Hay veces que no necesitamos a nadie más, Así más que la es, fuerza interior. por supuesto. Y ¿Cómo te sí, defines, Claudia, hoy en día? como, híjole, yo creo que
yo me sentía la heroína, ¿no? De cada caricatura, de cada película. Yo era la Mujer Maravilla y era Shira de He-Man. Pues hoy sí soy esa superheroína porque con todas las dificultades y mis errores de crianza estoy sacando adelante un humano. Ha dependido de mí y ella no ha experimentado nada de lo que a mí me tocó y entonces para mí eso es un triunfo. Y mi mayor triunfo hoy es seguir aquí con todo y el pie roto, con una cirugía en puerta, con dificultades en muchas áreas de la vida, pero aún con ganas de seguir luchando. Entonces, yo soy una Shira en mi vida. Claro que lo eres, Claudia. Y sobre todo muy valiente con mucha determinación. Yo quiero platicarles a todos los que nos están escuchando que Claudia nos contactó eh, por el teléfono que les hemos mencionado y el mail, y no la detuvo nada ni nadie. Tenías clarísimo, Claudia, qué querías hacer, eh, hacia dónde ibas. Me parece que tienes el panorama de tu vida muy claro. Sí. Sabes, pues tal vez estas piedritas, piedrotas gigantes que has tenido en el camino, pero las tienes claras y tienes claro que tienes que seguir adelante y la Sí, responsabilidad que tienes también al ser mamá. así es. ¿Cómo te sientes, Claudia? Porque eso lo platicábamos antes de comenzar el programa. ¿Cómo te sientes hoy que es la primera vez que externas tu sentir y todo lo que te sucedió? Muy esperanzada. Esa fue la palabra que tú mismo me dijiste. Pero sí, sí, sale uno de aquí así, con mucha esperanza y con mucha impulso de hacer más, de hacer mucho más, de sí lograr todos los eh, proyectos que tengo, de, pues, de agarrarme de mí misma, de la red de apoyo que sí tengo. Agradezco mucho a mi madre que nunca me ha dejado a pesar de sus propias dificultades, nunca ha dejado de estar. Eh, pues con muchas ganas de continuar, de ver cristalizados, de ver cristalizados mis proyectos, porque pues me los merezco, o sea, merezco vivir mis sueños, merezco vivir una vida que realmente disfrute. Entonces, pues renovada, muy, mucho más tranquila, me siento cobijada, no siento ese temor de que y si salgo y si me lo encuentro. Yo creo que hoy más que nunca ese tipo de personas tienen cero poder, no tienen poder sobre nosotros, ya no, pues no hay forma, ¿no? O sea, ya hay todo un sistema que apoya a las mujeres, a las infancias, a los hombres también, porque también hay hombres violentados Claro. que nos cobijamos entre nosotros. Y eso es muy esperanzador. Claudia, yo quiero agradecerte. Quiero Al agradecerte por tener contrario, la valentía. Quiero agradecerte por creer en este programa, por creer en nosotros. Gracias por estar aquí, con incluso todo el con el pie gusto. roto, pero que estás aquí, Sí, estás al pie del cañón y estoy segura, quiero decirte, que allá afuera te ayudaste a alguna mujer, algún adolescente, alguna niña. Allá afuera va a cambiar su vida gracias a tu historia. Y eso es invaluable. Dios, Gracias, gracias de todo corazón. con todo el Esta es tu gusto. casa. Aquí, este Gracias. es tu programa. Este es un lugar en donde no juzgamos absolutamente a nadie. Simplemente los escuchamos y les damos la mano para poder seguir este camino que se llama vida, pues de la manera más bonita que hay, que es siendo felices. Exacto. Muchas, muchas gracias, mi Al contrario, reconocimiento y Fénix. mi admiración profunda para ti. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero decirles a todos ustedes que en La Puerta Cerrada son historias reales que merecen ser escuchadas. Muchas historias de violencia no ocurren en la calle, ocurren en casas, en relaciones y en lugares donde nadie lo ve. Durante años, miles de mujeres viven esto en silencio. A Puerta Cerrada es un podcast donde sus voces finalmente se escuchan, donde el silencio
encuentra voz. Muchas gracias. En La Puerta Cerrada queremos escucharte. Este es un espacio para ti. Hemos escuchado historias y repetidamente que una y otra vez el silencio no es opción. Por eso te invito a que nos llames, a que nos busques, porque no estás sola. Búscanos, porque si aquí estamos para ti. Márcanos al teléfono que tienes en pantalla. Escríbenos un mail al correo que tienes también en pantalla y estamos aquí para ti. Queremos escucharte. Tu voz es importante para ti, para nosotros y para muchas mujeres más. Muchas gracias.